pantalla. El día de hoy tenemos 45 minutos, o sea que hay que avanzar rápido. Bien, chicos, ¿están viendo Perine? Sí, doctor. Buenos días. Ya, gracias. Muy bien, entonces, vamos. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es el Perine anterior. Creo que ya quedó claro, ¿no? ¿A qué nos referimos con Perine anterior, no? El triángulo anterior, ¿no? ¿Ya? El triángulo anterior, ¿no? Ya vimos el triángulo posterior ¿no? O región anal, ¿no? Entonces es esta partecita de acá, ¿no? Triángulo anterior, ¿no? El triángulo anterior, ¿ya? Ahí tienen sus límites, ya sabemos, el pubis, las ramas isquiopubianas y la línea bisquiática, ¿no? Anatómica, región estrecha, ¿no? Todo esto ya está descrito. Muy bien. Bien, entonces, en el perine, anterior, ¿no? Vamos a hablar de esto, lo que es la membrana perineal, ¿no? Antes de esto vamos a indicar algunas cosas, ¿no? Lo que es el espacio perineal superficial, ¿no? El espacio perineal superficial o conocido también como celda, ¿no? Celda peniana o celda del clítoris, ¿no? Bien, entonces para eso nos ubicamos en lo que es la pared abdominal. La pared abdominal vamos a tener un celular subcutáneo, el cual va a presentar dos partes, ¿no? Este celular subcutáneo, dos capas, ¿no? Una capa superficial adiposa, que se conoce como fascia de Camper, ¿no? Capa de Camper, así. Y otra capita profunda, fibrosa. Una es adiposa y la otra es fibrosa, ¿ya? Esta fibrosa es conocida también como la capa o fascia de Scarpa, ¿ya? Bien, entonces hay una capita adiposa y una capa fibrosa, ¿ya? Esta capa fibrosa, ¿no? A nivel del perine anterior, esa capita fibrosa se va a convertir en la aponeurosis perineal superficial. Aponeurosis perineal superficial, ¿ya? Aponeurosis perineal superficial. O fascia de coles, ¿ya? O fascia de coles, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta aponeurosis perineal superficial o fascia de coles, ¿no? Es la que está cubriendo por encima, ¿ya? Por encima. Se fija lateralmente a las ramas isquiopubianas y esa fase que no la vemos acá, esta es la membrana perineal por si acaso, viene por acá encima y vamos a encontrar un músculo acá, que es el músculo transverso superficial del perineo, un músculo transverso superficial del perineo. Entonces viene la aponeurosis perineal superficial o fascia de Coles, por acá, bordea, contornea a este músculo transverso superficial del perineo, lo contornea, ¿no? Contornea su borde para después terminar fijándose aquí a esta membrana, en este nivel, a la membrana perineal, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, está cerrando un espacio. Ese espacio que ha cerrado es la celda peniana o celda del clítoris o espacio perineal superficial, ¿ya?
Entonces, si me han entendido, ¿no? Acá está el espacio perineal superficial, ¿no? Está cerrado por acá abajo, ¿no? Está cerrado, de tal manera que el espacio perineal superficial no se va a continuar con la fosa isquiorrectal, ¿ya? Con la fosa isquiorrectal. Entonces está cerrado hacia acá abajo, lateralmente en las ramas isquiopubianas, y hacia arriba es el único sitio donde está abierto. Esto tiene importancia, por ejemplo, en el caso del varón, ¿no? En el caso del varón tiene importancia porque tenemos la uretra membranosa y la uretra esponjosa que corre en está presente en lo que es el espacio, la uretra esponjosa, ¿no? Está presente en el cuerpo esponjoso y está presente en la celda peniana. Entonces, una lesión, un traumatismo de cualquier tipo a nivel de la uretra en esta zona, que está en la celda peniana, va a hacer que se extravase la orina y no pueda irse hacia atrás, ni hacia adelante, ni hacia los lados, sino hacia arriba, y va a eh, rodear a lo que es la raíz del pene, ¿no? Y la parte inferior del abdomen, ¿no? Entonces eso se ve ahí. En el caso de la mujer no, ¿no? Porque la uretra sale de manera independiente, ¿no? Bien, entonces hemos definido lo que es el espacio perineal superficial. Ahora, esta aponeurosis perineal superficial o fascia de Coles, que ya les dije que es la capa fibrosa, ¿no? Del celular subcutáneo, se va a continuar como el dartos a nivel a nivel del saco escrotal, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, no? Hemos ya definido. Entonces, la capita grasosa, ¿se acuerdan, no? Esa sí se va a continuar por acá, por encima, ¿no? Y se va a continuar con el, esta parte grasosa, ¿no? Este colchón adiposo que está formando la fosa isquiorrectal, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos. Entonces, hemos visto lo que es la aponeurosis perineal superficial, que contornea, cierra, y en el caso de la mujer, la aponeurosis perineal superficial es igualito, ¿no? Contornea, cierra el espacio perineal superficial, solo que este espacio perineal superficial está separado. Hay uno acá y hay otro acá. ¿Por qué? Precisamente por esto, ¿no? Por la abertura que hay por la vagina y la uretra, ¿ya? En el caso del varón solo habría la uretra, nada más. Esto está separando el espacio perineal en dos, ¿no? ¿Ya? La celda del clítoris en dos. Muy bien. Entonces, esta aponeurosis perineal superficial, ya hemos visto, se cierra acá atrás, ¿no? Y se fija en parte al cuerpo perineal, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué es esto? ¿No? La membrana perineal. La membrana perineal, esto que estamos viendo acá, es lo que se conoce, antiguamente se conocía como el diafragma urogenital, ¿ya? El diafragma urogenital, ¿ya, chicos? Este diafragma urogenital antiguo es conocido como membrana perineal, ¿ya? Como membrana perineal. Entonces, este diafragma urogenital, este diafragma urogenital, ¿no? O membrana perineal ahora, ¿no? Tenemos que entenderlo de la siguiente manera, como que tiene una hojita inferior y hacia arriba una hojita superior, ¿ya? Entonces, tiene una hoja aponeurótica inferior, esta es la que estaríamos viendo acá, ¿ya? Es la que estaríamos viendo acá, inferior, porque esto lo estamos viendo desde abajo, ¿no? Una hojita aponeurótica inferior y va a tener otra superior, ¿ya? La membrana perineal, ¿ya? Esas hojitas aponeuróticas, inferior y superior, eran llamadas también, ¿no? Aponeurosis perineal media. Esas hojitas aponeuróticas se denominan aponeurosis perineal media. Entonces hay una aponeurosis perineal media inferior y una aponeurosis perineal media superior. ¿Ya? Muy bien. Estas hojitas
inferior y superior, se unen acá a, a las ramas isquiopubianas, ¿no? ¿Ya? Se unen posteriormente y se unen anteriormente, ¿ya? Al unirse anteriormente estas dos hojitas, forman una estructura gruesa, ¿no? Que se conoce, acá se engruesa, ¿no? Que se conoce como el ligamento transverso del periné, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, esta membrana perineal es lo que era conocido como el diafragma urogenital, ¿no? Este tiene una hojita inferior, una hojita superior, ¿no? Una aponeuris inferior y una aponeuris superior, ¿no? Que se unen, ¿no? Esa aponeuris es llamada aponeuris perineal media, ¿no? Se unen en la parte posterior, ¿no? Una con la otra, se unen. Acá se unen a las ramas isquiopubianas y acá en la parte anterior se unen también una con la otra, ¿ya? Pero acá se engruesa esa parte, ¿no? Esa unión, digamos, se engruesa para formar el llamado ligamento transverso del períneo, ¿ya? Bien, acá en lo que es el pubis, vamos a tener en la parte inferior vamos a tener un ligamento arqueado, ¿ya? Entonces va a haber un espacio el ligamento arqueado, entre el ligamento arqueado y el ligamento transverso del perineo. Ese espacio es importante porque por ahí van a ingresar un vaso que es la vena dorsal del pene o del clítoris, ¿no? ¿Ya? Que están en el dorso del pene, ¿no? Y es impar, está en el dorso del pene o en el dorso del clítoris, es una vena impar que va a ingresar por este espacio, ¿no? Esta vena va a ingresar abandonando, digamos, la región perineal para ingresar a la región pélvica. En el caso del varón, la vena dorsal del pene termina en el plexo venoso prostático, que después se continuará con el plexo venoso vesical para terminar en la vena ilíaca interna, ¿no? En el caso de la mujer, no va a terminar en el plexo venoso prostático, porque en el próstata termina directamente en el plexo venoso vesical. Y de igual manera termina en, el, en la vena ilíaca interna. Muy bien, entonces, hemos explicado lo que es la membrana perineal. Ahora, acá hay un concepto, ¿no? Por encima se encuentra una región delgada, el espacio perineal profundo. El espacio perineal superficial creo que quedó claro. Es la celda peniana o celda del clítoris, ¿no? Limitada por la aponeurosis perineal superficial o fase de Coles y esta membrana perineal, ¿no? ¿Ya? El espacio perineal profundo, acá sí hay variedad, ¿no? Antiguamente, el espacio perineal profundo era considerado lo que estaba contenido, digamos, dentro de estas hojas aponeuróticas inferior y superior de la membrana perineal o del diafragma urogenital, ¿no? Entonces, como estas se cierran una con otra, delimitaban un espacio. Ese era el espacio perineal profundo, en el cual se encontraba un músculo, que era el músculo transverso profundo del perineo, ¿ya? Ese era el espacio perineal profundo clásicamente. Ahora el concepto moderno es el siguiente. El espacio perineal profundo comprende el espacio perineal profundo clásico, ese que está contenido entre la hoja aponeurótica, ¿no? De la aponeurosis perineal media, ¿no? Entre esas hojitas, ¿no? Ese espacio donde tenemos el músculo transverso profundo, más la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, ¿ya? Entonces, el espacio perineal profundo comprende el espacio perineal profundo clásico, ¿no? El que estaba contenido, ¿no? Entre estas hojitas en el diafragma urogenital, ¿no? Antiguo. Eso
más la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal. ¿Ya, chicos? No se olviden. Muy bien. Acá prácticamente he hecho ya toda la clase. Espacio perineal profundo contiene una capa de músculo esquelético, ¿no? Entre los músculos se encuentra el esfínter externo de la uretra, ¿no? Entonces, membrana perineal, ¿no? Ya lo definimos. Entonces, acá contiene una capa, está dando el concepto clásico, ¿no? Contiene una capa de músculo esquelético y tejido neurovascular, ¿no? Está considerando ese espacio comprendido entre las hojas aponeuróticas, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a encontrar una capa de músculo esquelético, que es el músculo transverso del profundo del perine, y elementos neurovasculares, ¿no? ¿Ya? Generalmente tejidos, elementos neurovasculares que comprenden la prolongación. Recordemos que la arteria pudenda interna va por la parte superior, es decir, va por el espacio, por la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal aplicado en la membrana perineal, ¿no? Y esta, y este, y este, y este, y esta arteria pudenda interna va a meterse en membrana perineal, ¿no? Va a atravesarla, ¿no? ¿Para qué? Para llegar precisamente a la celda peniana o celda del clítoris, ¿no? Donde en el caso de la celda peniana va a dar un vasito vulvar para el bulbo del pene, ¿no? Y va a dar, de esta vulvar va a originar una ramita bulbo uretral para la glándula de Cooper, ¿no? ¿Ya? En el caso de la mujer va a dar la rama bulbo vestibular, ¿no? Porque en la mujer, en lugar de haber bulbo del pene o bulbo del cuerpo esponjoso, hay el bulbo vestibular, ¿no? También va a dar una ramita para para la uretra, en el caso del varón, que va a seguir toda la uretra, ¿no? ¿Ya? En el caso del varón va a dar la arteria cavernosa. En el caso de la mujer va a dar la vulvar para el cuerpo, para el bulbo vestibular, que es el equivalente al bulbo del pene, ¿no? Del hombre. Va a dar también una pequeña ramita uretral y también va a dar una rama cavernosa que va por los cuerpos cavernosos, ¿no? Y finalmente va a dar las arterias dorsales del pene o del clítoris, ¿ya? Entonces no nos olvidemos de eso, ¿no? Eh, membrana perineal y espacio perineal profundo, ¿no? Y acá está descrito lo que les he dicho, ¿no? Y acá, ¿no? Membrana perineal o lo que es el diafragma urogenital, ¿no? El antiguo, ¿no? Entre el lado izquierdo y derecho del pubis, atravesado por el hiato urogenital, la uretra y vagina la atraviesan en la mujer, ¿no? Y se inserta en las ramas isquiopubianas, ¿no? Lo que ya les he dicho. Ahora, entramos una vez que hemos levantado, ¿no? Nos imaginamos, levantamos la piel, levantamos la aponeurosis perineal superficial o fascia de Coles, ¿no? Y vamos a una mejor acá. Mejor vamos a explicarlo acá. Levantamos y vamos a llegar a lo que es la celda peniana. Recordemos que esta es la membrana perineal, ¿no? Recordemos que esta es la membrana perineal o aponeurosis o diafragma urogenital, ¿no? Entonces levantamos y vamos a encontrar músculos. Vamos a encontrar estos músculos de acá, en hombre y mujer, ¿no? Este de acá, ¿no? Y este de acá, ¿ya? Muy bien, entonces, hemos levantado, además de encontrar los paquetes vasculonerviosos que ya hemos visto, ¿no? Con respecto a los nervios, vamos a encontrar recordemos que el nervio pudendo interno se dividía en una rama perineal y una rama dorsal del pene o del clítoris, ¿no? Esta dorsal del clítoris va a acompañar a la arteria pudenda interna por la prolongación anterior, ¿no? Entonces perfora el diafragma urogenital o membrana perineal y de ahí va a llegar, ¿no?
más o menos a la altura de la unión del bulbo del cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos en el varón, y en el caso de la mujer también, ¿no? A nivel de los cuerpos cavernosos, y de ahí se dirige al dorso del pene o del clítoris, ¿ya? En el dorso del pene o del clítoris van a tener la siguiente disposición. En la parte central del dorso del pene va a venir la vena dorsal del pene o del clítoris, ¿ya? En el dorso, y este es impar. A los laditos de la vena dorsal profunda del pene, ¿no? Y del clítoris, a los laditos, se encuentran las arterias dorsales del pene o del clítoris. Y para afuera de estas arterias que se encuentran, son pares a ambos lados de la vena, hacia afuera se encuentra el nervio dorsal del pene o del clítoris. ¿Ya? Esa es la disposición que tenemos. Muy bien, entonces, aparte de estos vasos, además de los vasos perineales, eh, eh, de los nervios perineales superficiales y de las arterias perineales, ¿no? Que también se encuentran acá en esta celda y de ahí se vuelven cutáneas. Además de eso vamos a encontrar estos músculos, ¿ya? Entonces encontramos este músculo de acá que es el isquio cavernoso, que está cubriendo ¿a quién? Estos músculos. Este músculo cubre una estructura subyacente que vendría a ser la cruz o crura de los cuerpos cavernosos, tanto del pene como del clítoris. ¿Ya? Solo que el músculo isquiocavernoso en la mujer no es tan notorio como en el caso del varón, ¿no? Es más delgadito. Vamos a encontrar este otro músculo, que es el músculo transverso superficial del perineo, ¿no? Y vamos a encontrar otro músculo, que es el músculo bulbo esponjoso o bulbo cavernoso, que en el caso del varón está cubriendo al bulbo del cuerpo esponjoso o bulbo del pene, ¿no? Algunos lo llaman bulbo la uretra, ¿no? ¿Ya? Y acá vamos a tener también el bulbo cavernoso o bulbo esponjoso, solo que está separado, ¿no? ¿Por qué? Por esto, ¿no? Lo que es la abertura de la vagina y la uretra que van a formar el vestíbulo, ¿no? ¿Ya? El vestíbulo de la vagina. Entonces está separado. Ahora este músculo está cubriendo, igual que está cubriendo, acá cubre al bulbo del cuerpo esponjoso, acá cubre al bulbo vestibular, ¿ya? Al bulbo vestibular. Una estructura que también tiene características como el bulbo del pene de tejido eréctil, ¿ya? Entonces, eso es lo que vemos acá. Una vez que hemos levantado, una vez que hemos levantado estos músculos, vamos a llegar al tejido eréctil, ¿no? Esta es la cruz o crura de los cuerpos cavernosos que van a continuar para unirse en el dorso del pene, ¿ya? Igual en el caso de la mujer, ¿no? Miren, los cuerpos cavernosos se van y se van a unir en el dorso del clítoris, ¿no? El cuerpo, el bulbo del cuerpo esponjoso o bulbo de, de la uretra, le llaman algunos, ¿no? O bulbo del pene. Recuerden que acá está cubierto por este músculo, ¿no? Este se va a continuar como el cuerpo esponjoso, en el caso del varón, ¿ya? No se olviden que ahí está rodeando a la uretra, ¿no? ¿Ya? A la uretra eh, esponjoso peniana. Y este se va a terminar dilatando formando el pene, el glande del pene, ¿ya? Muy bien, en el caso de la mujer, el equivalente vendría a ser el bulbo vestibular, como les decía, ¿no? Está separado. ¿Por qué? Por la abertura de la vagina y de la uretra, ¿no? Entonces está separado y va a formar este adelgazamiento acá anterior llamada pars intermedia, que se une formando la comisura que después se va a convertir en el cuerpo esponjoso del clítoris, que también termina dilatándose, formando el glande del clítoris, ¿ya? Entonces son las diferencias, ¿ya? Bien, en la parte de acá,
en la parte posterior, porque es anterior, y más o menos algo cubierta por el bulbo de vestibular, se encuentran las glándulas, en el caso de la mujer, las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartholin, cuyos orificios, se acuerdan, eran a ambos lados del orificio del introito de la vagina, ¿no? El introito de la vagina es la salida de la vagina, la abertura de la vagina, ¿ya? Bueno, tejidos eréctiles, ¿no? Ya se ha explicado. Cuerpo perineal también ya ha sido explicado en, en lo que es la clase de perine posterior, ¿no? Perine triángulo posterior, ya también esto se ha explicado. Rápido. Triángulo urogenital, fases perineales, ¿no? Fases perineal, tejido celular subcutáneo consta de dos, ¿no? Una capa de tejido adiposo superficial, una capa fibrosa profunda, ¿no? Hoy llamada descarpa o fase perineal de Coles, ¿no? Ya se les ha explicado la capa adiposa del perine, ¿no? O fase de Camper, ¿no? Acá, ¿no? Miren, la fase esta de Camper, esta adiposa, se continúa con la almohadilla grasa de la fosa isquiorrectal o isquianal, ¿no? Y acá ya es donde se termina uniendo, ¿no? Miren, ¿no? Esta es en mujer, ¿no? Fase perineal membranosa, no se extiende dentro del triángulo anal, ¿no? Esta fase perineal membranosa es la fibrosa o la aponeurosis perineal superficial o la fase de Coles, ¿no? No se extiende dentro del triángulo anal, se une posterior al borde posterior de la membrana perineal, ¿no? Ya les expliqué, ¿no? Lateral, ¿no? Ah, en la parte más superior de la cara media del muslo, ¿no? A nivel de las ramas isquiopubianas, ¿no? Ya les expliqué. Y esta es la profunda, ¿no? La, la de la de Coles, ¿no? Espacios perineales, ¿no? Ya también expliqué. Superficial, compartimiento superficial del perine, profundo, bolsa profunda del perine, limitado por la aponeurosis perineal media. Este es el concepto clásico, ¿ya? El concepto clásico. Esto también está explicado. El espacio perineal superficial que contiene los bulbo y pilares de la raíz del pene y del clítoris, músculos transverso superficial, ramos perineal profundos de los vasos, todo esto ya también es explicado, ¿no? El espacio perineal profundo, miren, ¿no? Acá. El limitado ojo inferior, límite inferior, ojo inferior de la aponeurosis perineal media, superior, hoja superior de la aponeurosis perineal media, lateral rama isquiopubiana, superior a prolongación anterior. Este es el concepto clásico, como se dan cuenta, ¿no? Conceptos antiguos sobre el espacio perineal profundo y el esfínter externo de la uretra, ¿no? Diafragma urogenital, ¿no? Ese es el concepto clásico. Triángulo, trilamina, perdón, triángulo ubicado en el triángulo anterior, plano bidimensional, tiene una fase superior, ¿no? Una fase inferior, ¿no? Y una capa de músculo, ¿no? Que es el músculo transverso profundo del perine, ¿no? Donde vamos a encontrar el llamado esfínter uretral. Ese es el concepto clásico, ¿no? El concepto moderno, ¿no? Es aquel, ¿no? Que comprende no solo este espacio perineal profundo, que ya lo hemos definido, sino además la prolongación de la fosa isquiorrectal que se encuentra por encima, ¿no? La prolongación anterior de la fosa isquiorrectal. Ahora, con respecto al músculo transverso profundo del periné que se encuentra en este espacio, ¿no? Se ha visto que en el caso de la mujer y del hombre, ¿no? Es en realidad, en el caso de la mujer, es una masa de músculo liso en lugar de músculo transverso profundo, ¿no? Entonces, hay variaciones en este concepto, ¿no? Algunos autores no hablan
obviamente de un músculo transverso, sino de una masa de músculo liso, ¿no? Y orientado más hacia el borde posterior de la membrana perineal, ¿no? ¿Ya? Y en el caso del hombre sí se habla más de un músculo transverso profundo, ¿no? Pero lo ven más como una lámina, ¿no? Mientras que en uno lo ven como una masa, en otro lo ven como una lámina, superior a la mitad posterior de la membrana perineal, sostén dinámico de la vida pelviana. Bueno, entonces, el músculo transverso profundo del periné, ¿no? En el caso de la mujer se habla de una masa del músculo liso, en el caso del varón se habla de una lámina, ¿no? Eh, este concepto de el esfínter de la uretra, en este músculo, ya sea masa muscular o lámina, ¿no? O el concepto antiguo de músculo transverso profundo del periné, en este musculito, que es músculo liso, se encuentra lo que se conoce como el esfínter, ¿no? De la uretra, ¿no? Le llamaban el esfínter externo, ¿no? Entonces le referían ahí que había una masa, un disco, una estructura discoidal, ¿no? Ahora se habla más de una especie de conducto que cruza este diafragma de manera oblicua, no vertical, oblicua, y encima de este conducto, por donde va la uretra, hay otro músculo, que es el llamado músculo constrictor de la uretra, que al contraerse, ese sí es músculo voluntario, es el contraerse, comprime este conducto, ¿no? Por donde está la uretra, este conducto de músculo liso, lo comprime, ¿ya? Entonces, no se habla de un disco y que la uretra cruce vertical, sino oblicuo a través de un conductito que está cruzando el diafragma, y este conductito sí es músculo liso, pero encima hay un musculito, que es el músculo constrictor de la uretra, que ese sí es músculo, eh, ese sí es músculo esquelético, y ese sí se contrae y comprime, ¿ya? Más o menos así. Y miren, esto es ¿no? El conductito, y este es el músculo constrictor, ¿no? El músculo constrictor que comprime. Esos son los conceptos modernos de ahora, ¿no? ¿Ya? Forma de canal o tubo, no disco, parte inferior, esfínter para la porción intermedia. Bueno, parte más grande, semeja a un canal en la etiología, revestiendo la próstata, bueno. Entonces, lo importante es que encima es como un conductito, ¿no? Miren, ¿ya? Entonces, hay una parte del músculo que está formando una especie de conducto, y encima está el músculo constrictor de la uretra. Ese que está encima, este es el que se contrae y cierra ¿ya? La angula, cierra y comprime y contiene la orina, ¿no? En el pene estudiamos ya no nos queda mucho, estoy volando. El bulbo, ya esto ya está explicado. Realmente es poco el tiempo que nos dan para teorías, ¿eh? En anatomía. Bien, entonces esto ya lo conocen. La base del cuerpo del pene está suspendida por dos ligamentos, ¿no? Recordemos que hay el ligamento suspensorio del pene, que es un ligamento que va de la parte inferior de la pared abdominal hasta el dorso del pene, pero que en esta partecita acá se abre para formar el ligamento en fronda, que eh, actúa así como una fronda, como una chalina, rodea a toda la raíz del pene, ¿ya? Eh, y acá explico un poquito lo que es la erección, ¿no? La erección, proceso vascular generado por las ramas parasimpáticas a través de los nervios esplácnicos. Estimulación de estos nervios causa la relajación de las arterias específicas. Acá tienen una descripción de lo que es la erección, ¿no? Espacio perineal superficial tiene tres partes, ¿no? Ya está explicado esto. Miren, esto es en mujer, esto es en hombre, los músculos, ¿no? Ya, no se olviden. Este músculo de acá, en el caso de la mujer que está cubriendo el bulbo vestibular,
este bulbo esponjoso o bulbo cavernoso, se continúa con los labios menores, ¿ya? Con los labios menores, ¿no? El isquio cavernoso, ya está acá, ¿no? Los músculos. El bulbo esponjoso en el hombre, en la mujer, miren cómo es, ¿no? Eh, Características superficiales de los genitales externos masculinos comprende los componentes superficiales de la genital masculino son el escroto, el pene, ya hemos descrito el pene. Para hablar del pene tenemos que mencionar dos cositas, ¿no? En primer lugar, eh, ya hemos visto los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso. Estos se encuentran rodeados de un todo, los cuerpos cavernosos esponjosos, y esto también se aplica en el clítoris, ¿no? Se encuentra rodeado de una albuginia, un tejido conectivo, ¿no? ¿Ya? Encima de esta albuginia vamos a encontrar una fascia peniana profunda, ¿ya? Una fascia peniana profunda. Esta fascia peniana profunda se separa en algunos sitios para permitir el pasaje de del paquete vasculo nervioso profundo, es decir, la vena dorsal profunda y las arterias, ramas de la pudenda y el nervio dorsal del pene se separan, ¿ya? Bien, entre la eh, fascia peniana profunda, ¿no? Por fuera de esta hay otra que es la fascia peniana superficial. Esta fascia peniana superficial es una continuación de esta capa adiposa de Camper y de Scarpa, se unen, ¿no? ¿Ya? Entonces, entre esta fascia peniana superficial y la fascia peniana profunda se encuentran los vasos superficiales, ¿ya? Entonces va a haber una vena, unas arterias superficiales, ya no confundí con las profundas, ¿ya? Eso lo mismo se aplica en el caso de la mujer, ¿no? Eh, ya en el clítoris, ¿no? Bueno, en el glande ver el meato, la corona, ¿no? El surco balano prepucial con el prepucio, ¿no? El pene consta de una raíz. Um, bien, ya no me alcanza el tiempo para el, el escroto. Bueno, el escroto vamos a definirlo como la envoltura, en el caso de la mujer no hay, solo hay los labios mayores, son las bolsas escrotales, ¿no? Y esta tiene varias capitas, ¿no? Vamos a ir desde la piel, luego tenemos el dartos, ¿no? Que es una capita de músculo liso pegada a la piel. Luego vamos a tener una túnica o fase espermática externa, el cremaster, que es un músculo liso que se extiende en forma de canastilla. Luego vamos a tener la túnica espermática interna, ¿no? Y esta se va a unir a una capita ya que es la vaginal. La vaginal es tejido conectivo que presenta una capa parietal y una capa visceral. La capa visceral es la que ya se está pegando a la albuginia del testículo, ¿ya? A la albuginia del testículo. Y esta albuginia del testículo ya es parte del testículo, va a presentar los tabiques, ¿no? Que va a dividir al testículo en lóbulos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Acá tienen, ¿no? La fase espermática externa, el cremaster, la fase espermática eh, ¿no? Externa, la túnica vaginal, ¿no? La fase espermática externa o túnica espermática externa o superficial, el cremaster, la fase espermática acá, hay un error, es interna, ¿no? Y la túnica vaginal que tiene una capa eh, parietal y otra visceral, ¿no? Bien, no sé, se me fue la hora, esto lo van a tener que leer bien en su libro, ¿no? Lo que es la irrigación. En línea general, recuerden que la parte posterior está irrigado
igual que los labios, por los vasos perineales de la pudenda interna, y la parte anterior de los labios y del escroto están irrigados por los vasos dependientes de la pudenda externa. Y la inervación en la parte posterior es a cargo de los nervios perineales, ¿no? Dependientes del nervio perineal del pudendo interno, ¿no? Y las anteriores a cargo de los abdominos genitales y los genitocrurales, ¿ya? Muy bien. Rotura, bueno, ya. Entonces, esa es la clase de hoy día, chicos. He tenido que volar. Van a tener que ampliarlo con su libro, ¿no? Como les digo, más o menos van a, van a tener que ver que así es como se va a hacer las clases en lo que es cabeza y cuello. Es muy amplio, ¿ya? El tema entonces no va a permitir, el tiempo que nos dan para clases teóricas no va a permitir cubrir todo. Entonces tampoco es objetivo en la clase teórica de repetir todito el libro, ¿no? Sino darle lo más importante y ustedes van, cogen su librito y amplían. En este tema van a tener que ampliar, ¿no? Pero les he dado lo más importante, ¿ya? Muy bien, chicos, me voy. Nos vemos. Están ahí, creo. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya. Ya les ya. Gracias, gracias, chicos. Me voy, tengo otra sección ahorita. Hasta luego.